niños y jóvenes de toda Colombia. Soy su profesora de asesoría de tareas online y la clase de hoy es la forma negativa del futuro con el going to. ¿Okay? Antes de poder ver la estructura de las oraciones negativas del futuro con going to, es muy importante poder conjugar el verbo to be en la forma negativa. ¿Okay? Ya sabemos que para las terceras personas del singular nosotros utilizaremos el auxiliar is. ¿Okay? En el going to vamos a conjugar el verbo to be en la forma presente. Por lo tanto, utilizaremos los auxiliares am, are o is. ¿Okay? Entonces, is se utiliza para las terceras personas que son he, she e it. ¿Sí? Nosotros utilizamos am para la primera persona del singular y utilizaremos are para you, we y they, ¿ok? Tú o usted, o también traduce ustedes, para nosotros y ellos, ¿ok? Aquí, en la forma negativa, lo único que no tiene su forma contracta es I am not, ¿cierto? Entonces así se escribe en su forma correcta. I am not, ¿ok? Entonces, yo no soy o yo no estoy, que es lo que traduce, ¿ok? You aren't, ¿sí? Tú no eres o tú no estás, ¿cierto? Entonces, you aren't, ¿ok? Tenemos he isn't, él no es o él no está. She isn't, ella no es o ella no está. Y dicen, él o ella de animal o cosa es o no está, no es o no está. Y we aren't, nosotros no somos o nosotros no estamos. Y they aren't, nosotros, ellos no son o ellos no están. Esta es la conjugación del verbo to be en la forma negativa, pero la utilizamos en el futuro con going to, ¿ok? Entonces, el auxiliar siempre va al lado de la negación en su forma contracta. Am, are o is. La negación es la N que va junto al auxiliar, el apóstrofo y la T, ¿ok? Entonces, you aren't, se pronuncia you aren't. He isn't, she isn't, it isn't, we aren't y they aren't, ¿ok? Es muy importante que nosotros vamos a utilizar. Acá en el futuro con el going to en la forma negativa consta de los siguientes elementos. El sujeto. El sujeto es de quien estamos hablando, a quien nos estamos refiriendo, ya sea un pronombre personal o un nombre propio que haga referencia a dicho pronombre personal, ¿sí? Entonces, el auxiliar es am, are o is, dependiendo del sujeto. Si el sujeto acá es tercera persona, nosotros debemos colocar en el auxiliar is, ¿ok? Si el sujeto es nosotros, por ejemplo, ustedes o ellos, entonces nosotros utilizamos are. Aquí en el auxiliar colocamos are. Y si el sujeto es la primera persona del singular, nosotros vamos a utilizar am aquí en el auxiliar. La negación, entonces va pegado al auxiliar una N, un apóstrofo y una T, a lo U. Aquí la expresión, el going to, esta expresión siempre la tenemos que escribir aquí. Recordemos que en el futuro con el going to, entonces esta expresión me indica que la oración está en futuro. Y el verbo en infinitivo, ustedes saben que se forma con el to de la expresión going to y el verbo en la forma simple. Y por último, el complemento o el resto de la oración. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. I am not going to walk today. Entonces, yo no voy a caminar hoy. Yo no voy a caminar hoy. La traducción en español en el futuro con going to, en la forma negativa es yo no voy, usted no va a, él no va a, ella no va a, ¿ok? Entonces, yo no voy a caminar hoy. Entonces, miremos la estructura de la oración. El sujeto es I, que es yo, ¿cierto? Primera persona del singular. Entonces, el auxiliar, vamos a mirar si es am, are o is. El auxiliar es am. Para la primera persona es am. La negación, not. Entonces, lo único que no tiene contracción es I am not, por lo tanto, de esta forma, lo escribimos de forma correcta. Tenemos el going to. El going to siempre va después acá, en este caso después de la negación. Recordemos, el going to es el que me indica que la oración está en futuro.
Y tenemos el verbo walk, ¿sí? Que está en su forma simple, que va con la palabra to para indicar que está en infinitivo y el complemento, que es la expresión de tiempo, para este caso, today or. I am not going to walk today. I am not going to walk today. Entonces, si ustedes prefieren mejorar su pronunciación, repitan el video varias veces y vayan repitiendo conmigo. Entonces, esto traduce, yo no voy a caminar hoy. Segundo ejemplo, Mari y yo no vamos a leer este libro. ¿Sí? Eso es lo que traduce. Mari y yo no vamos a leer este libro. El sujeto. Entonces, el sujeto estamos hablando de María y yo. Estamos hablando de nosotras. ¿Sí? Entonces, nosotras, el auxiliar es we. ¿Sí? El pronombre que vamos a utilizar es we. Y para we, el auxiliar es are. ¿Sí? Para we es are. ¿Ok? Entonces, aquí colocamos el auxiliar are. La negación, ¿sí? Va después del auxiliar, recuerden que es una N que va pegada al auxiliar con un apóstrofo y una T, ¿sí? Así como ustedes ven aquí escrito, ¿ok? Luego sigue el going to, ¿sí? Que va después de la negación, el verbo en infinitivo que se forma con el to, que va acompañado al going, y el verbo en la forma simple, que es el verbo leer, que es el verbo read. This book, que corresponde al complemento o el resto de la oración. Entonces, María y yo no vamos a leer este libro. Esa es su traducción. Mary and I aren't going to read this book. Mary and I aren't going to read this book. ¿Ok? Tercer ejemplo. Tú no vas a jugar béisbol. ¿Sí? Tú no vas a jugar béisbol, ¿cierto? Entonces tenemos el sujeto, que es you. ¿Sí? Tú o usted. El auxiliar are, ¿cierto? Para you se utiliza are. La negación, you aren't. Luego sigue el going to, que va después de la negación. El verbo en infinitivo, que es el verbo play, ¿sí? El verbo jugar. Y el complemento, baseball, ¿ok? Entonces estos son sujeto, auxiliar, negación, el going to, que va después. Luego el verbo en infinitivo y el complemento o el resto de la oración. Tú no vas a jugar béisbol. Y se pronuncia, you aren't going to play baseball. ¿Okay? Vamos al cuarto y último ejemplo, que es, ella no va a descansar hoy. Ella no va a descansar hoy. Entonces tenemos el sujeto, que es ella, ¿sí? El auxiliar. Estamos hablando de she. Entonces el auxiliar correspondiente para she es is. Luego la negación, después sigue el going to, el verbo descansar rest y el complemento que es today. ¿Okay? She isn't going to rest today. She isn't going to rest today. Ella no va a descansar hoy. Chicos, espero que les haya servido de gran utilidad este video. No olviden compartir en las redes sociales de Facebook, de Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Y sobre todo, chicos, y muy importante, practiquen mucho, porque la práctica hace el genio. Hasta luego, chicos.